Buenas, hoy veremos una partida con un final de alfiles del mismo color digna de un libro de manual. La partida la disputaron Lajos Portis con las piezas blancas y Anatoly Karpov con las piezas negras en el torneo de Tilburg el año 1986. El encuentro sucedió poco después del match por el título de campeón mundial contra Garry Kasparov. En caso de que quieran ver ese match, les dejo el link en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. Portis empezó con peón d4 y Karpov respondió con la jugada flexible caballo f6. La partida siguió los cauces típicos de una apertura de dama con peón c4, peón e6 y caballo f3, evitando la defensa nimzo-india que sería la alternativa caballo c3, alfil b4. Después de caballo f3, Karpov optó con la defensa india de dama, con peón b6, peón g3, alfil b7 y alfil g2, fianchetando ambos alfiles de casillas blancas. La apertura fue muy tranquila, así que no me detendré mucho en ella. Después de alfil g2, ambos jugadores completaron el desarrollo con alfil e7, enroque corto y caballo c3. Ahora las negras deben elegir qué tipo de medio juego quieren jugar, si con peón d5 o caballo e4. Karpov eligió la segunda opción, caballo e4, que llevará a una simplificación considerable de la posición. Tras caballo e4, caballo por e4, alfil por e4 y caballo h4, proponiendo un cambio de alfiles. Esta última jugada de las blancas indica claramente que Portis no estaba buscando un medio juego demasiado complicado. Las blancas renuncian a su mejor baza, que es el alfil de casillas blancas. Después de caballo h4, alfil por g2, caballo por g2 y peón d5. Por lo tanto, las negras pueden estar contentas del resultado de la apertura. Karpov tiene control del centro y no tiene ninguna pieza con malas perspectivas de actividad. Tras peón d5, las blancas juegan dama a4, aprovechando las ligeras debilidades en las casillas blancas una vez el alfil ha sido intercambiado. Karpov contestó de forma temática con peón d por c4, desviando la dama con dama por c4 y contraatacando en el centro con peón c5. El encuentro siguió con alfil e3, desarrollando el alfil, y peón c por d4, evitando que las blancas capturasen antes en la casilla c5, hecho que dejaría a Karpov con un peón aislado en la casilla c5. Después de peón c por d4 siguió alfil por d4, dama c8 luchando por la columna c y torre a c1, reforzando el control de la columna. Las negras están forzadas a ceder la columna con dama por c4, torre por c4 y torre d8, atacando el alfil. Portis retiró el alfil a la casilla e3 para poder maniobrar sin peligro con su torre en la casilla c4. Tras alfil e3 siguió caballo d7 y torre fc1, obteniendo el control absoluto de la columna c. Las blancas tienen una ligera ventaja gracias a su mayor actividad de piezas. Dicho esto, Karpov no se apresuró y jugó rey f8, una jugada tranquila que activa al rey y protege el alfil en la casilla e7. En la partida las blancas jugaron caballo e1, pero veamos por qué la aparentemente atractiva torre c7 no llevaba nada. Por ejemplo, si torre c7, las negras podrían jugar caballo f6, sin miedo a despejar la séptima fila, ya que el alfil estaría protegido por el rey. Ahora podemos ver una de las ventajas de jugar rey f8. Si las blancas insistieran con torre b7, preparando torre c, c7, doblándose en la séptima fila, las negras podrían responder con la precisa torre d, b8. Después de torre d, b8, seguiría torre c, c7, torre por b7, torre por b7 y rey e8. Con solo un par de torres en el tablero, el rey podría activarse con facilidad. Y de hecho, las blancas deberían sacar la torre cuanto antes mejor, ya que tras un futuro rey d8, esta podría quedar atrapada. Bien, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la posición tras rey f8. Acabamos de ver que la jugada crítica torre c7, invadiendo la séptima fila, no llevaba a ninguna ventaja. Portis evaluó correctamente esta variante y optó por mejorar su peor pieza, el caballo blanco.
Así pues, las blancas siguieron con caballo E1 y Karpov respondió con alfil D6, previendo un intercambio en la casilla E5. De hecho, tras caballo F3 y caballo E5, las negras ofrecen la simplificación de un par de piezas menores. Sin embargo, Portis rechazó la oferta y prefirió jugar activo con torre A4. Las blancas empiezan a poner presión al flanco de dama de Karpov. No obstante, el precio a pagar es que tras torre A4, caballo por F3 jaque y peón E por F3, las blancas tienen los peones en la columna F doblados. Ahora mismo este detalle en la estructura de peones es apenas remarcable, ya que los peones blancos no son débiles. De todas formas, veremos cómo más adelante Karpov logra infligir más daño en el flanco de rey de Portish. Bien, tras torre A4, las blancas siguen manteniendo una ligera ventaja gracias a la mayor actividad de piezas y a la algo molesta presión hacia los peones en las casillas A7 y B6. Pese a esto, Karpov encontró una buena defensa con torre de B8, sobreprotegiendo el flanco de dama. Fíjense que esta jugada ya la vimos en una variante anterior. Un ejemplo de cómo muchas veces en ajedrez, ideas que aparecen en variantes pueden tener un papel relevante en la partida. Después de torre de B8, el enfrentamiento continuó con torre C6, invadiendo la sexta fila y atacando el alfil, rey E7 defendiendo el alfil y peón B4. Esta última jugada muestra la ambición del jugador con las piezas blancas. La jugada peón B4 pretende apretar las tuercas al flanco de dama de Karpov. No obstante, este tipo de jugadas también conllevan cierto riesgo, ya que los peones del flanco de dama pueden quedar algo expuestos debido a la proximidad del rey de las negras. La partida siguió con rey D7 atacando la torre, peón B5 defendiéndola y ahora viene un momento importante de la partida. Para romper la presión que tienen las blancas en el flanco de dama, las negras deben debilitar el peón en la casilla B5. La forma más directa de ejecutar dicho plan es jugar la ruptura peón A6. No obstante, la directa peón A6 sería un error grave, porque vendría torre D4 ganando el alfil ya que este no podría ser defendido. Esta variante táctica explica la siguiente jugada de las negras, peón E5. Ahora sí que se está amenazando peón A6, ya que torre D4 no sería posible porque el peón de las negras cubre dicha casilla. Por lo tanto, las blancas retiraron la torre a la casilla C2 para evitar ideas con peón A6. Sin la torre en la casilla C6, la idea con peón A6 pierde sentido, y por lo tanto Karpov optó por una jugada de ligera mejora como torre B7, controlando la séptima fila y dejando la octava fila despejada para la torre en la casilla 8. El encuentro siguió con torre D2, clavando el alfil, rey E6 saliendo de la clavada y peón F4. A primera vista parece una buena jugada, ya que Portis se puede deshacer de los peones doblados. Sin embargo, veremos cómo el jugador con las piezas blancas tenía otra idea en mente. Tras peón F4 y peón E por F4, Portis jugó peón G por F4. El jugador con las piezas blancas no estaba forzado a jugar de este modo, ya que tras alfil por F4, las blancas hubiesen conservado una estructura de peones sana. A pesar de esto, Portis prefirió la jugada peón G por F4, que es más ambiciosa ya que crea un desequilibrio en la estructura de peones y mantiene las piezas menores en el tablero. Bien, tras peón G por F4, las negras emplearon una buena jugada posicional, peón F5, que fija el peón débil en la casilla F4. Fíjense que si hay un intercambio de alfiles, el peón en la casilla F4 no tendría ningún peón para defenderle. Después de peón F5, el encuentro continuó con torre A D4 atacando el alfil y torre D8 defendiéndolo. Ahora podemos apreciar que torre B7 fue una buena jugada, ya que permite que ambas torres puedan desplazarse con fluidez por la séptima y octava filas. La partida siguió con rey F1, torre C7 poniendo la torre en una columna abierta y torre E2. Sobre la superficie, esta jugada parece que amenaza un jaque descubierto en la columna E. No obstante,
Karpov apreció que no había ninguna descubierta peligrosa y jugó torre D7, dejando todas sus piezas bien defendidas. Además, tras torre E2, la torre ha quitado la casilla E2 para el rey, hecho que le impide activarse. La posición está igualada, pero las negras tienen un plan bastante claro. El peón en la casilla B5 está sobreextendido y por tanto es potencialmente vulnerable. A Karpov le gustaría que su rey pudiese atacar los peones blancos, pero con dos pares de torres en el tablero sería demasiado peligroso. Por lo tanto, Karpov va a intentar eliminar un par de torres para facilitar la activación de su rey. Con este plan en mente, las blancas debían haber jugado torre d3, anticipándose a la jugada alfil c5, forzando el cambio de torres. Pese a esto, Portis prefirió la jugada peón a4, que si bien defiende el peón en la casilla b5, sobreextiende un segundo peón en el flanco de dama. Después de peón a4, siguió alfil c5, forzando un cambio de torres, torre por d7 y rey por d7. Ahora fíjense que a las blancas no les interesa simplificar a un final de torres con alfil por c5 y torre por c5, porque entonces el peón en la casilla f4 sería una debilidad notoria. Bien, Portis continuó con torre de 2 jaque, rey e6, rey c2 y Karpov eligió rey d5 mejorando su rey. Una gran virtud en la fase final de la partida es reconocer cuándo se debe activar el rey y cuándo es mejor dejarlo en la retaguardia. El enfrentamiento siguió con rey g2, torre e7, rey f3 y peón g6. Las negras tienen una ligera ventaja gracias a su mejor estructura de peones y buen control de las casillas centrales. De hecho, si las blancas no crean algo de contrajuego, las negras tienen un plan bastante directo con torre e4 atacando los peones en las casillas a4 y f4 y preparando una invasión con el rey en la casilla c4. Así pues, Portis se apresuró en crear actividad en el flanco de rey con peón h4, con la idea de debilitar los peones negros en ese flanco. Una vez las blancas se han comprometido con peón h4, Karpov vuelve al plan de intercambiar torres con torre c7. Sin embargo, hubiese sido mejor jugar torre e4, activando la torre por cuarta fila. Tras torre c7, Portis respondió con torre c1 y alfil d6, jugada hecha en el control de tiempo y que desafortunadamente pierde gran parte de la ventaja. El módulo de ajedrez recomendaba torre e7 con la idea de volver con torre e4. No obstante, tras alfil d6, la clave reside en que las blancas no están forzadas a intercambiar las torres. De hecho, ahora la hipotética torre por c7 sería un error muy grave, ya que tras alfil por c7, el final de alfiles estaría perdido. Las blancas tendrían dos debilidades crónicas en las casillas f4 y h4, y el rey de las negras tendría un acceso directo a los peones vulnerables en el flanco de dama. Volvamos a la posición tras alfil d6. Las blancas no intercambiaron torres y jugaron la correcta torre de 1 jaque, incordiando al rey de Karpov. Las negras se vieron forzadas a jugar rey e6 y Portis contestó energéticamente con la jugada peón h5. Este movimiento plantea una pregunta molesta a las negras. ¿Dejas capturarte en la casilla g6 o capturas el peón en la casilla h5? Karpov eligió peón g por h5, con la idea de crear un peón pasado en la columna h. A pesar de esto, esta idea es algo lejana y de momento el peón en la columna h será más una debilidad que una fortaleza. Después de peón g por h5, torre h1 activando la torre, alfil c5 una pérdida de un tiempo ya que tras torre por h5 se está amenazando torre h6 jaque. Por lo tanto, tras torre por h5, Karpov volvió con alfil f8, torre h1 y peón h6, dejando el peón pasado protegido por el alfil y liberando la torre de sus tareas defensivas.
Portis continuó con torre A1, una buena jugada que prepara peón A5, debilitando el peón en la casilla B6 y en consecuencia activando el alfil pasivo en la casilla E3. Así pues, las negras deben evitar ese plan con alfil G7, atacando la torre. El enfrentamiento siguió con torre G1 atacando el alfil, rey F7 defendiéndolo, torre D1 y alfil F6, una precisa jugada que cierra la sexta fila. Por ejemplo, si torre D6 hubiese seguido rey E7 y la torre habría perdido un tiempo. En la partida se jugó torre B1, pero hubiese sido mejor la jugada torre H1, buscando intercambiar el peón en la casilla H6 por el peón en la casilla A4. Por ejemplo, tras la hipotética torre H1, hubiese seguido torre C4, torre por H6, torre por A4 y torre H7 jaque. Las blancas conservarían buenas perspectivas de tablas gracias a la actividad de la torre y la buena colocación de su alfil. Volvamos a la partida tras alfil F6. En la partida Portis eligió torre B1, que es un error. A primera vista parece una idea razonable, ya que busca jugar peón A5 y debilitar los peones negros. Sin embargo, veremos cómo Karpov refuta tácticamente esta variante. La partida siguió con torre C4, peón A5, peón B por A5 ganando un peón y alfil por A7 recuperando el peón. Las blancas han creado un peón pasado peligroso, ya que está apoyado por el alfil y la torre. No obstante, Karpov se apresura en mermar ese apoyo con la siguiente jugada, torre B4. Este último movimiento interrumpe la conexión del peón y la torre. Las blancas están forzadas a capturar la torre, ya que si no perderían el peón en la casilla B5. Así pues, tras torre por B4 y peón A por B4, las blancas no pueden avanzar su peón pasado, ya que si peón B6 seguiría alfil E5 clavando el peón. Si peón B7 hubiese seguido alfil por A7 y el alfil impediría la coronación del peón blanco. Por lo tanto, tras peón B por A5, las blancas jugaron rey E3. El alfil de Karpov cambia de diagonal con alfil E7, con la misma idea de si peón B6, alfil C5. Las blancas insisten en impedir esta maniobra del alfil con rey D4, controlando la casilla C5. Esta última serie de movimientos ha alejado el rey de las blancas del flanco de rey. Este detalle es muy relevante, ya que precisamente en ese flanco hay un peón pasado muy peligroso. De hecho, tras rey D4, Karpov jugó peón H5, evidenciando que ni el rey ni el alfil pueden parar con facilidad la coronación en la casilla blanca H1. Para contrarrestar el juego de las negras, Portis debe usar su única baza, que es el peón pasado en la casilla B5. La partida fue acercándose a su final con peón B6, peón B3, peón B7 y alfil D6, controlando el punto de coronación. En el encuentro, Portis jugó en rey C3, pero veamos la variante crítica si peón B8 igual a dama. En dicho caso, las blancas sacrificarían su alfil con alfil por B8, alfil por B8 y peón B2. Fíjense que las blancas no pueden evitar la coronación en la casilla B1 y por lo tanto estarían perdidas. Bien, volvamos a la posición tras alfil D6. Hemos visto que peón B8 igual a dama no es posible, hecho que explica por qué Portis jugó rey C3 controlando el peón pasado en la columna B. Desafortunadamente para el jugador de las piezas blancas, Karpov tenía dos peones pasados. Así pues, tras rey C3, las negras jugaron peón H4, evidenciando la dificultad que supone parar el peón pasado en la columna H. Después de peón H4, Portis contestó con alfil D4, una jugada que alberga peligro, ya que se está amenazando alfil E5, echando el alfil de la diagonal negra y rompiendo el bloqueo que impide la coronación. Karpov no pasó por alto la amenaza de las blancas y jugó alfil B8, para tras alfil E5 poder jugar alfil A7, manteniendo el control de la casilla B8. Creo que es especialmente ilustrativo
ver cómo los alfiles van girando alrededor del peón pasado en la casilla B7. Este tema táctico es fundamental en finales de alfiles del mismo color. Portis siguió con alfil D4 y Karpov contestó con la jugada fuerte peón B2, amenazando coronar. Fíjense que si rey por B2 vendría alfil D4 jaque, ganando el alfil y un tiempo crucial que le permitiría volver en el siguiente movimiento a la casilla A7 impidiendo la coronación. Así pues, tras peón B2, las blancas jugaron rey C2 impidiendo la coronación y evitando la captura del alfil con jaque. Después de rey C2, Karpov jugó alfil B8, hecho que forzó el abandono de su rival. Para entender por qué este final está perdido, veamos un par de movimientos más. Les adelanto que valen la pena. Después de alfil B8 seguiría alfil E5, peón B1 dama jaque, forzando al rey a colocarse en la primera fila con rey por B1, peón H3, alfil por B8, peón H2, alfil E5 y peón H1 igual a dama jaque, y ganando el peón blanco en la siguiente jugada. Portis vio esta secuencia forzada y prefirió ahorrarse el despliegue de técnica de su rival. En conclusión, creo que esta partida muestra la excelente maestría de finales de Anatoly Karpov. El dominio de motivos tácticos de este final de alfiles podría estar en cualquier libro de manual. Además, Portis y Karpov protagonizaron partidas muy interesantes. Les recuerdo que pueden encontrar 2 victorias adicionales de Karpov contra Portis en el canal. Les dejo el link en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.